Hola, bienvenido a otro podcast más de la serie No Soy de este Mundo. Este no es el primer podcast. Si estás escuchando esto por primera vez, te recomiendo que busques los anteriores porque hay una secuencia. Estamos hablando en el podcast anterior de las creencias y cómo las creencias van definiendo y construyendo el mundo que vemos. Estamos viendo que el mundo que vemos es un reflejo de una condición interna, que la mente proyecta sus propias experiencias, que muchas veces podemos pensar que somos víctimas del mundo que vemos y que las cosas nos suceden al azar. Pero hemos ido descubriendo que nosotros somos los que nos hacemos todo a nosotros mismos. Vamos construyendo una realidad y una serie de experiencias en base a lo que hay en nuestras mentes, en base a las creencias, en base a la culpa, en base a los resentimientos, en base a muchas cosas. Todas estas nubes de las que hablamos que me confunden. La confusión de pensar que soy algo que no soy. Un cuerpo frágil, ilimitado. Y entonces la posibilidad de recordar lo que verdaderamente soy a través de la experiencia. Y este viaje inicia con el conocimiento de quién soy y quién no soy, que nos va apuntando hacia esta esencia, hacia mi propia esencia, hacia mi verdadera identidad, que es una identidad que trasciende el mundo de la forma, que trasciende las limitaciones del pequeño ser, y en ese sentido voy desarrollando la conciencia a través de un trabajo, a través del conocimiento de la verdad, para ir despertando. Esta es la verdadera evolución, la evolución de la conciencia, que me va llevando a la experiencia, no solo de forma intelectual, sino me va llevando a la experiencia de lo que verdaderamente soy, porque no nos podemos quedar solamente en los conceptos, en la teoría y en el conocimiento. Hay que empezar a experimentar todo esto. Hay que empezar a recordar quiénes somos. Para esto hay que ir quitando todas estas nubes, todas estas capas. Ya vimos cómo la culpa, las creencias se convierten en estas nubes, en estas capas que no nos permiten ver la realidad, la verdad. Existe una sola conciencia, que es la conciencia absoluta, y parece que hay diferentes niveles de conciencia. Así se ha manejado, así lo maneja David Hawkins, que es un gran maestro. Ya no está físicamente con nosotros, pero dejó un legado increíble en el estudio y desarrollo de la conciencia. Y él habla de los niveles de conciencia, los diferentes niveles de conciencia. En realidad solo hay una conciencia, pero pareciera que hay niveles porque de esta conciencia absoluta nos vamos percatando gradualmente. En los niveles bajos de conciencia el nivel de percatación es muy bajo. Me percato de la conciencia absoluta de una forma muy limitada. Es como estar viendo la realidad a través de un lente muy estrecho. A mayor nivel de conciencia, mayor nivel de percatación de esta conciencia absoluta. Entonces, solo hay una conciencia. Lo que aparenta suceder en niveles es mi grado o mi nivel de percatación de esta conciencia absoluta. El término correcto, entonces, en vez de nivel de conciencia, sería nivel de percatación de la conciencia absoluta. Pero vamos a utilizar el término que es mucho más fácil de usar y que además con el que ya muchos están familiarizados, que es niveles de conciencia. Me gusta siempre ir al trabajo de Hawkins, David R. Hawkins, no confundir con Stephen Hawking. Hago esta aclaración porque muchos confunden y no tiene nada que ver. El trabajo de David R. Hawkins, que es el trabajo del desarrollo de conciencia, es un trabajo fascinante. Es lo que yo he descubierto más cercano a lo que puede describir lo que sucede en los diferentes niveles de conciencia. Es verdaderamente un trabajo increíble, un legado que dejó este maestro y que dejó además en una serie de libros muy interesantes. Si te interesa profundizar en el conocimiento de los diferentes niveles de conciencia, te recomiendo un libro que escribió él que se llama El poder contra la fuerza.
Hawkins describe que para efectos prácticos, como necesitamos siempre como seres humanos irracionales, un parámetro, una medida, una explicación racional de lo que está sucediendo, él describe una tabla, él grafica los niveles de conciencia del 0 al 1000. Hace una gráfica que va del 0 al 1000 y va graficando a lo largo de esto diferentes niveles de conciencia. No voy a explicar a detalle todo lo que sucede, pero voy a dar algunas cosas relevantes de lo que sucede en esta gráfica. Si te interesa, como dije, puedes leer ese libro en donde viene mucho más a profundidad y con más detalle todo este trabajo. Y voy a utilizar la gráfica que él usa porque es muy, muy útil, ¿sí? La gráfica que va del 0 al 1000. En el nivel 0, la percatación de la conciencia es prácticamente 0. No nos percatamos, las gentes que están en niveles de conciencia muy bajos, cerca del 0, no se percatan de la realidad. Se percatan de la realidad a través de un lente muy estrecho. A medida que el nivel de conciencia va elevando, es como si el lente se estuviera haciendo más grande y empiezo a ver la realidad de otra forma. Dicho de otra manera, un ejemplo que a mí me gusta, que es muy ilustrativo. Imagínate que estás parado frente a una pared, una gran pared, un mural en donde está pintado un paisaje espectacular con montañas, con ríos, con árboles, con valles. Increíble, un paisaje increíble. Con esto voy a describir lo que sucede en los diferentes niveles de conciencia. En el nivel de conciencia de 0 o cerca del 0, donde la percatación de la realidad es prácticamente nula, sucede lo siguiente. Imagínate que enfrente de este mural hay una persona parada, pero está con la cabeza, con la cara pegada a la pared. Entonces esta persona, ¿qué está viendo de este gran mural? ¿Qué puede ver si tiene la cabeza pegada a la pared? La respuesta es, no ve nada. Probablemente vea una mancha, pero no ve nada, nada definido. Su nivel de percatación es muy bajo. Vamos a hablar de que la realidad o la conciencia absoluta es este gran mural con todo este paisaje que contiene. Pero la persona que está parada, pegada a la pared, no puede ver nada. Después hay otra persona que está en el mismo lugar, nada más que 2 centímetros más hacia atrás, un poco más separado de la pared. Esta persona empieza a ver unas figuras, unas manchas, algunos colores, pero todavía no ve nada. Y en ese sentido puede haber otras personas que están un poco más para atrás y más para atrás, más retiradas de la pared. Llega un momento en donde la distancia con la pared es suficiente para que yo empiece a percibir una figura, quizás un árbol, vamos a pensar en un árbol. Entonces llega un momento en donde mi nivel de conciencia me permite ver ese árbol porque está creciendo, se está ampliando este lente a través del cual estoy percibiendo esto. Entonces tomo una distancia que me permite ver ya un árbol. Sigo muy cerca de la pared y no puedo ver lo que hay alrededor de ese árbol, pero ya veo un árbol. Pero el que está pegado a la pared no puede ver nada más que la mancha. Entonces aquí es donde empezamos a entender lo que sucede y es algo que nos ayuda a comprender lo que sucede en el mundo y nos ayuda a ganar tolerancia. La persona que está viendo un árbol le dice a la persona que está pegada a la pared, mira, ahí hay un árbol. Y la persona que está pegada a la pared no ve el árbol. Y por más que la persona que sí ve el árbol le diga, ahí está un árbol, el otro no lo ve, no lo puede ver, porque no está dentro de su rango de percatación. Por esto es que nosotros queremos que la gente vea el mundo como lo vemos nosotros. Por eso hay veces que nos parece aberrante, increíble, que haya personas que hacen cosas que a nosotros nos parecen terribles o inimaginables. Pero es que hay personas que no ven lo que tú ves. A medida que tú te vas haciendo para atrás, hacia atrás de esta pared, empiezas a ver, después de un árbol empiezas a ver 2 árboles, luego 3,
luego el valle, luego los ríos, las montañas. Y esto va sucediendo a medida que tu nivel de conciencia va aumentando. Te empiezas a percatar cada vez más de la realidad, de algo que siempre está ahí. Y empiezas a comprender mejor el mundo, la realidad y a ti mismo. Entonces, a medida que yo voy haciéndome hacia atrás, voy subiendo, escalando en esta gráfica de Hawkins que va del 0 al 1000. Por debajo de 200 en esta gráfica, es como si las personas estuvieran todavía muy cerca de la pared y no ven todavía ni siquiera un árbol. Por debajo del nivel de conciencia de 200, las personas siguen estando en un modo de supervivencia, totalmente identificadas con el ego, con miedo y viendo esta mancha. No pueden ver nada. Están literalmente tratando de sobrevivir. Tienen mucho miedo, tienen mucha ira, mucha culpa, mucho odio, mucho resentimiento, y su nivel de conciencia además no les permite ver. Y entonces hay que entender algo. Todas las personas en cada momento están dando la mejor respuesta que pueden ante la vida. Y detrás de todo está la búsqueda de la felicidad. Una persona que está en un nivel de conciencia muy bajo y que intenta sobrevivir, una persona que está en estos niveles de conciencia, no ve lo que tú ves. Sucede otra cosa mientras la gráfica va subiendo. Por debajo del nivel de conciencia de 200, como ya mencioné, la persona no es una persona constructiva, es una persona destructiva que está viviendo en modo de supervivencia, pero es una persona que no siente empatía. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de alguien más. Pero ¿por qué se da la empatía? Hay dos gráficas que van subiendo en esta escala que tengo del 0 al 1000. A medida que yo voy escalando en esta numeración, en los niveles de conciencia, viene la empatía que empieza en el nivel 200. Por debajo de 200 no hay empatía. No hay empatía. Entonces hay una persona que en modo de supervivencia, con un nivel de conciencia por debajo de 200, puede matar por un reloj, por una cartera, a alguien que está asaltando. Porque no tiene empatía. Y nos puede parecer aberrante, increíble, pero es que esa persona, si no tiene empatía y está tratando de sobrevivir y solo ve una mancha, no puede dar otra respuesta a la vida en ese momento más que esa. A nosotros esa respuesta nos parece muy pobre, pero nosotros estamos viendo la realidad desde otro punto de vista, desde una perspectiva totalmente distinta. A medida que voy subiendo en la gráfica también, en los niveles bajos de conciencia, hay una sensación de separación. Me siento separado de todo. Y de todos. Y de Dios, y de los demás, y del mundo, y de todo. Entonces, ya empiezas a ver cómo se percibe una persona por debajo del nivel de conciencia de 200. Con miedo, no ve la realidad, está intentando sobrevivir, no tiene empatía y se siente separada del mundo por completo. Esto genera mucho miedo y esta necesidad de sobrevivir a costa de lo que sea, sin empatía además. A medida que voy subiendo en la escala, la empatía va incrementando, va subiendo y mi sensación de separación se va corrigiendo. Y llega un momento en donde empiezo a sentir que no estoy separado o que no estoy tan separado de las cosas, de las personas. Entonces, a medida que yo voy elevando mi nivel de conciencia, empiezo a pasar de sentirme separado de todo a sentirme parte de algo. Y voy generando también empatía. Esto va creciendo con la gráfica. Entonces, cruzando el nivel de conciencia de 200, empiezo a sentir que no estoy tan separado de los demás. Y fíjate cómo esto no me lo enseña nadie. Llega un momento en donde este ladrón que roba ya no puede matar. Hay algo, cruzando el nivel de conciencia de 200, algo, no sabemos qué es, porque además la empatía no se puede enseñar. Tú no le puedes enseñar a alguien empatía. La empatía es un
efecto del nivel de conciencia, es un producto directo del nivel de conciencia que tiene una persona. Entonces, sin que nadie le enseñe a una persona que está por arriba del nivel de conciencia de 200, ya no se siente como para matar. Dice, hay algo ahí que me impide matar. Y bueno, esta persona sigue estando en un nivel de conciencia bajo, pero ya empieza con algo de empatía. Y esto viene de que también empieza esta sensación de no estar tan separado de las cosas ni de los demás. Y entonces ahora ese reloj o esa cartera sí me la voy a robar, pero ya no lo voy a matar. Voy a buscar otra forma. Sigo en un modo de supervivencia, sigo en un modo en donde todavía no doy una respuesta correcta ante la vida, pero bueno, ya empieza algo ahí a cambiar. Y entonces, a medida que va subiendo el nivel de conciencia, la empatía sigue creciendo, mi sensación de estar separado empieza a corregirse, y en los niveles de conciencia de 300 a 400, no solamente empiezo a sentirme como parte de algo más, ya no tan separado de los demás, sino que también empiezo a sentir que formo parte de mi entorno, del planeta, de la naturaleza, que de alguna forma estamos conectados. Esta sensación que viene de los niveles de conciencia ya en el ámbito de los 300, 350, es lo que empieza a dar pie a todos estos movimientos de vamos a salvar el planeta, los animales y todo esto. La gente empieza a descubrir que no está tan separado de las cosas, ni de su entorno, ni de la naturaleza. Todavía en estos niveles de conciencia la gente todavía está muy identificada, ¿no? Identificada con otras cosas, con sus creencias, pero va cambiando. Después viene lo que Hawkins describe, el nivel de conciencia de la razón, que va del 400 al 500. Y es donde, pasando al nivel de conciencia de 400, sucede algo muy interesante. Es cuando por primera vez una persona se vuelve consciente de sí misma como un ser que va más allá de la forma. Esta es la primera vez que una persona se cuestiona y dice, debe de haber algo más que solo la forma, que solo lo que veo allá afuera. Cruzando el nivel de conciencia de 400 es cuando las personas empiezan a leer libros espirituales, de autoayuda, buscando algo. Hay una sensación ahí de que hay algo más, de que debe haber otra forma de vivir. Pero esto te hace mucho sentido porque por debajo de 400 a una persona no le interesa el desarrollo de conciencia, ni el desarrollo espiritual, ni el desarrollo personal. No le hace sentido. Por más que tú le hables, yo sé que tenemos de repente estas ganas de que alguien lea el libro que acabo de leer o que escuche este podcast. Pero hay gente que verdaderamente no lo puede escuchar, ni este podcast ni otro libro, y no es que esté bien o mal. Aquí no hay buenos ni malos, ni superiores ni inferiores. Simplemente diferentes niveles de percatación. Tú no le puedes decir a una persona que aquí hay un árbol cuando no lo ve, cuando hay una mancha, porque no le va a hacer ningún sentido. Se puede llegar a sentir hasta atacada, ¿no? De que le estés diciendo que está un árbol ahí que ella no puede ver. Entonces, por debajo del 400 no hace ningún sentido invitar a la gente a que trate de ver el mundo como tú lo ves, porque no se puede. Todo este ámbito de la razón, que está del 400 al 499, es un alto nivel de conciencia. Hay muy poca gente en estos niveles de conciencia. Es la conciencia que empieza a autodescubrirse y autorrealizarse. Aquí empieza el verdadero desarrollo de conciencia. Aquí empieza el verdadero camino evolutivo, que es cuando me doy cuenta de que el éxito no está en las cosas que voy adquiriendo, sino en el desarrollo de conciencia, en la conquista de mi propio ser. Este es un momento muy importante. A todo esto, en estos niveles de conciencia, el amor está condicionado. Ya hablamos del amor que no es real, que es un amor que está condicionado, que puede pasar de ser amor a ser odio en un segundo, si se rompe una de las condiciones que le he puesto. Esto me dice que no es amor. Es un amor condicionado. El amor incondicional que existe y es algo que sucede cuando doy un paso hacia atrás, ya un paso grande, en donde este gran muro que estoy viendo entra, todavía no por completo, pero ya entra una buena parte dentro de mi campo de percatación y ya estoy viendo en ese gran mural, ya estoy viendo los valles, los árboles, las montañas. Todavía no lo veo
completo, pero ya veo una gran parte de esto y esta experiencia me lleva al amor incondicional que tampoco se puede enseñar. Es algo que se experimenta como parte de ese nivel de conciencia amplio, grande, elevado. En este momento lo que sucede es que la empatía y la sensación de separación se corrigen a tal grado que una persona, que es como el caso de la Madre Teresa de Calcuta, se ve en el otro a sí misma. Descubre, y no por un proceso de la razón, sino como una experiencia, que el otro y ella son el mismo. Descubre que tú y yo somos uno mismo. Ella se veía a sí misma en el otro. Por eso es que hacía lo que hacía. Ella empezaba a ver en el otro la divinidad, su propia divinidad. Pero esto no lo puedes aprender. Esto tiene que venir como una experiencia y viene a través de ese nivel de conciencia que está más o menos en el 550 de la gráfica de Hawkins. Este es un momento crucial en donde el amor deja de ser este amor artificial, condicionado, al amor incondicional. Pero no es nada que alguien me enseñe, es algo que vivo por la propia experiencia de haber desarrollado este nivel de conciencia más amplio. Y de ahí, bueno, hacia arriba. No voy a describir todo, pero la gráfica llega al 1000. Hay muy pocas personas en la historia de la humanidad que han llegado al 1000, pero hay algunas. Y sobre todo estas que han llegado al 1000, pues han dejado legados increíbles que seguimos escuchando y que seguimos utilizando. Esto es lo que va sucediendo en el desarrollo de conciencia y es importante entender esta gráfica, esta escala y entender que hay diferentes niveles de conciencia y de percatación. Las personas que están en los niveles bajos de conciencia no pueden entender el mundo, no lo pueden comprender, no pueden solucionar problemas, que tú sí puedes. Para ellos, un problema representa algo que no pueden ver, que no pueden solucionar, porque está por afuera de su nivel de percatación. Pero si tu nivel de percatación es más amplio que el de ellos, para ti ese problema, que para ellos es un problema, para ti puede no serlo. Para ti puede ser nada. Ellos ven problemas. Es como estar en el fondo de una piscina, de una alberca, y abrir los ojos. Y entonces en ese momento es como si estuvieras en un bajo nivel de conciencia intentando ubicar dónde estás y no ves nada. Pero hay alguien que está ahí mismo, nada más que por afuera de la alberca. Entonces el que está adentro, que no se percata de nada, empieza a asustarse y dice, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estoy? Y el que está afuera, que lo está viendo que se asusta, dice, ¿por qué se asusta? Pues nada más tiene que nadar 30 centímetros hacia arriba y listo, no tiene ni por qué asustarse. Claro, es que visto desde un nivel de conciencia más alto parece que el problema del otro no es importante, pero el otro no lo puede comprender porque es algo que rebasa su nivel de percatación. Entonces, todas estas explicaciones, graficadas de esta manera, me ayudan a entender los diferentes niveles de conciencia. Y entender esto me ayuda a empezar a quitar parte de estas nubes y de estas capas. Y me empiezan a conducir hacia el conocimiento de mí mismo y de la verdad. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente podcast.